Hola a todos, mi nombre es Nicolás Emilfork, soy guitarrista clásico y director artístico de la Fundación Guitarra Viva. Y hoy estamos aquí en una conversación con Benjamín Zúñiga, un joven guitarrista chileno, becario de la Fundación, y quien para nosotros es una persona muy significativa tanto por sus actividades que ha cumplido como becario en los tiempos que la Fundación ha existido, como por su relación con el profesor Quesada y por el hecho que consideramos que es una figura de joven de proyección. Por lo tanto, queremos invitarlos a escuchar la conversación que tendremos con él sobre diversos temas para que, para que gente aficionada a la guitarra clásica, estudiantes, podamos seguir construyendo comunidad en este tiempo difícil que estamos viviendo de cuarentena y encierro. Así que, hola Benjamín, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación, Nicolás. Nosotros felices. Cuando hablo de nosotros, hablo de la fundación, del equipo, del directorio. Entonces, quería empezar por la primera pregunta y quería que nos contaras un poco de ti, de tus inicios, de tu primer profesor, de tu llegada a Santiago para estudiar en la Universidad de Chile, entre otras cosas. Si nos podías contar sobre eso. Bueno, yo ahora me encuentro en Temuco, así que eso igual va a decir bastante. Yo nací en esta ciudad, am, y en mi casa de pequeño siempre se valoró mucho la música, de distintos estilos de música, pero sobre todo la música académica. Mi madre de pequeño me llevaba a los conciertos. Debo reconocer que en algunos conciertos yo le decía que me aburría esa música orquestal sobre todo. Pero mi mamá, recuerdo cuando tenía como 7 años, ella tomó clases de guitarra clásica, así que esos fueron los primeros sonidos que escuché de una guitarra. Posteriormente llegó un piano a mi casa y tuvimos lecciones junto a mi hermana con un profesor. Eh, pero mi inicio específicamente con la guitarra, así como ya de forma quizás más seria, fue en el año 2009, donde estudié en un colegio artístico, se llama Colegio Artístico Armando Dufay Blanc. Y ahí, en ese año, el año 2009, conocí a Sergio Burgos, quien es guitarrista y se formó en la Universidad Católica con el profesor Oscar Olsen. Y él fue mi primer profesor, con quien estudié durante casi 3 años, hasta que terminé el colegio. Eh, bueno, una de las cosas bastante interesantes es que Sergio siempre me dijo, mira, tu objetivo tiene que ser estudiar con el profesor Ernesto Quesada. Así que de bastante chico, teniendo 15 años, mi objetivo siempre fue ese. Y al pasar un año, durante el año 2010, estaba cursando tercero medio, junto a otro compañero y nuestro profesor viajamos a un encuentro de música de colegios artísticos en Santiago, y en esa oportunidad pudimos conocer al profesor Ernesto Quesada, en donde también realizamos podríamos decir, una audición. Él nos escuchó 2 obras, un estudio, y, y él dijo, miren chicos, les recomiendo que mejor terminen el colegio para que no sea tan difícil el tema con su familia y luego vienen a postular acá a la universidad. Así que eso podría mencionar de los primeros inicios. Posteriormente, el año 2012, me traslado a Santiago, eh, y creo que fue muy provechoso desde el punto de vista personal, porque, bueno, lo mencioné al comienzo, mi objetivo era estudiar con él, así que logré ese objetivo. Y como tenía esto siempre en la cabeza, estaba muy mentalizado a sacar el máximo de provecho de las enseñanzas del profesor y todo el círculo que lo rodeaba. Así que fue bastante interesante. Ese primer año, ¿cómo fue? Porque, bueno, los dos somos exalumnos del profesor Quesada, el profe tiene una fama de ser, de ser exigente, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo fue ese primer año? Si hubo un cambio, si fue una continuación. Yo a Sergio Mm. como colega, algo he escuchado de su forma de enseñar, que también, entonces, si nos pudieras contar cómo fue ese cambio, que muchas veces hay gente que lo afecta, otra que no tanto. No, para mí fue una continuación de cómo venía mi formación en Temuco. Así que Ah, creo que perfecto. estaba muy bien preparado para afrontar la enseñanza del profesor. Y como tenía muchas ganas, que creo que en esta carrera hay que tener muchas ganas y estar muy convencido de lo que uno está haciendo y estar agradecido. Entonces yo estaba muy feliz de responder con los estudios, con las obras que me decía, con los libros que me invitaba a leer. Así que no sufrí, podríamos decir eso.
Y cuando dices tener muchas ganas, porque eso también es algo que nosotros decimos, si lo pudieras definir, ¿qué significa tener muchas ganas o qué consecuencias trae el decir tiene muchas ganas? Yo creo que eso va desde cuando uno comienza a estudiar el instrumento ya de forma seria. Creo que tenemos un abanico de opciones, por ejemplo, para dedicarnos a un determinado oficio. Entonces, creo que si existen tantas opciones y uno elige una, sea cual sea el camino, en este caso, en nuestro caso fue el oficio de músico, creo que uno tiene que estar convencido de a qué se va a enfrentar y tomarlo con mucha responsabilidad y seriedad. Entonces, a eso me refiero a tener ganas. O sea, igual hay que tener una motivación, pero igual tiene que estar acompañado de una disciplina, de una perseverancia, sobre todo en el camino de la música. Perfecto. Bueno, y después, bueno, tú tuviste, bueno, empezaste con el profesor Quesada, y después si nos pudieras contar lo que han sido como tus últimos logros, bueno, el profesor Quesada falleció el año 2016, si nos puedes contar un poco Mm. qué pasó contigo después del año 2016, y posteriormente cuáles han sido tus últimos logros hasta el día de hoy, básicamente. Bueno, ok, antes de mencionar los logros, también tengo ¿Mm? que, en este paso de la universidad, creo que fue muy gratificante tener otros profesores, Mm. eh, porque, por ejemplo, el profesor falleció el año 2016, en julio, ya este año se van a cumplir 4 años, es increíble cuán rápido pasa el tiempo. Y luego terminé mis estudios con el profesor Luis Orlandini, de quien estoy muy agradecido por lo que él me entregó, y también el haber sido alumno del profesor Cristian Guerra, la profesora Silvia Contreras, con quienes estuve, como algunos casos, 2 o 3 años estudiando con cada uno de ellos. Así que eso fue muy bueno. Después de la muerte del profesor, bueno, como mencioné, estudié con el profesor Luis Orlandini, terminé la licenciatura, el año pasado me titulé, así que después de eso fue un proceso, al principio fue un proceso lento, en el cual me tocó como ya enfrentarme a la carrera quizás de una forma más solitaria, tratando de entender y recordar las enseñanzas del profesor Quesada, que las ideas estaban ahí, pero tenía que llevarlas a cabo quizás de una manera más madura. Y mencionar los logros podría ser, eso depende mucho, es muy personal esa pregunta. En mi caso, los logros un logro fue haber terminado la etapa de pregrado con un programa que a mi parecer era un desafío en lo personal. Por otro lado, concretar otros programas de conciertos que a mí siempre me llaman la atención, por ejemplo, la música de Bach, llevar a cabo ciertas sonatas o suites de él. Y también fue logros, podríamos mencionar, bueno, el año pasado estuve casi 3 meses en Europa, en donde estuve visitando 4 países y participando en algunos festivales de guitarra, en donde conocí profesores, músicos, otros compañeros de guitarra de otras universidades, así que eso fue bastante interesante porque un logro quizás puede haber sido haberme comunicado con otro idioma, lo cual creo que es muy importante en esta carrera, y bueno, y en cualquier carrera, y, y haber también tenido la experiencia de concursar. Yo nunca había hecho tantos concursos, así que eso igual fue como un buen desafío. Creo que lo afronté de buena forma y tengo muchas ganas para seguir eh, concursando a futuro. Y el último logro que quizás podría mencionar fue el haber obtenido el primer lugar en el FIX de la edición del año pasado. Fantástico. Es bonito eso que señalas, de son logros personales también, porque a veces justamente eso buscaba la pregunta, hay veces que los logros tienden a ser una cosa más externa, pero también tú hablaste de lo más personal. Y antes de ir a la figura del profesor Quesada, que es parte de esta conversación, tú mencionaste dos cosas que creo que me gustaría que explicaras un poco, que hablaste de dos profesores que no son parte, que son profesores como del área más académica en la formación de pregrado, que son la profesora Silvia Contreras y el profesor Guerra. Si podrías contarnos por qué fueron ellos significativos, desde qué punto Wow. bien esa formación te define también como músico, y Mm. la primera parte. Y lo segundo, saber, cuando mencionas los concursos, cuál es la importancia que tienen los concursos para ti.
en el realizar concursos. Me gustaría que nos contaras de esas dos cosas. Primero por la parte de los profesores y después la segunda, antes de pasar a ya ahondar un poco más en la figura del profe Quesada. Ok. Eh, bueno, la profesora Silvia Contreras, quizás muchos no la conocen, o algunos sí. Bueno, con ella cursé educación ritmo auditivo, que son 2 años. Es un ramo muy interesante y muy práctico, porque son 2 días a la semana y un día es solo auditivo y otro día es aplicado al instrumento. Entonces aquí se mezcla el solfeo, la armonía, la improvisación, pero aplicado al instrumento. Así que eso fue muy, muy bueno porque ella es pianista, entonces yo tenía que aplicar lo que ella me enseñaba con ciertos patrones, bueno, todos conocen, pero lo que me gustó de ella fue que este ramo y por qué fue tan importante, porque podríamos decir que ella me ayudó a conocer más mi instrumento, a desarrollar otras habilidades que yo nunca había intentado y también ver la música quizás desde un punto de vista más analítico, eh, y sobre todo lo que me gustó mucho de ella fue la disciplina que ella siempre nos recalcaba que hay que tener en la vida y en la formación completa como músico. Y en relación al profesor Guerra, bueno, con él ya cursé más ramos de historia de la música, análisis musical, eh, que cada de estos ramos duran 2 años y un año de música en Chile y América. Creo que el profesor Guerra me enseñó, hasta me corrigió, podría mencionar, a cómo redactar una oración, a cómo citar. Es una formación bastante completa, a tener una visión reflexiva de los textos que uno lee, de lo que uno analiza, a rescatar lo bueno que hay, siempre con una mirada crítica pero responsable, siempre con respeto al autor, al compositor, y ser bastante eh, coherentes con nuestra posición como músicos dentro de este contexto. Así que en lo personal los 2 ramos fue un desafío, quizás podríamos decir intelectual, en los cuales conocí mucha literatura, muchas otras músicas, de las cuales creo que sin ellos dos yo antes no valoraba, y ellos me ayudaron a borrar y eliminar ciertas barreras que yo mismo me había puesto. Y la otra pregunta era respecto a los Ah, concursos, la la otra importancia. concurso. Sí. O sea, en el fondo, como para capitular, en el fondo, los dos profesores, tanto el profesor Guerra como la profesora Contreras, te sacaron solamente de pensar como guitarrista y te empezaron a marcar un lado Claro, como más como músico completo, en el fondo, tomando las... sí, debo mencionar algo acá respecto a eso, que Mm, de chico siempre no solo escucho música de guitarra, o sea que perfecto. siempre mi visión era como más global, Mm. así que eso fue muy, muy bueno por conocer profesores del nivel de ellos que tuvieran podríamos decir, ese panorama o esa cosmovisión. Entonces, potenciaron y me ayudaron a eliminar ciertas barreras que yo igual me había puesto. Cuando tú le hablabas con el profe Quesada y el profe Quesada, ¿cómo veía el hecho de la formación teórica del guitarrista en el fondo? ¿Cómo se compensaba? Porque tú sabes que hay distintos... O sea, cuán importante importancia le daba el profesor Quesada a esa formación de que acaba de mencionar, entregada por el profesor Guerra y la profesora Contreras, por ejemplo, o por otro cátedra. ¿Cómo el profe Quesada veía eso? Bueno, él lo veía, él siempre me recomendó eh, tener clases con el profesor Guerra. Me dijo que era un profesor muy, muy bueno, así que él me lo recomendó porque yo siempre, cada año que iba cursando, desde la etapa básica a la etapa superior, le iba preguntando. El profesor estaba muy pendiente de qué ramo yo estaba cursando, cuáles eran mis notas, cuál era mi desempeño en esos ramos, si estaba aprendiendo. Así que siempre compartíamos las enseñanzas de las cuales yo iba aprendiendo. Entonces yo igual le iba preguntando a él, y y él siempre, igual, bueno, igual él tenía una relación de amistad con la profesora Silvia Contreras, así que eran colegas de mucho tiempo
eh, atrás, así que él siempre agradecía la formación que nos brindaba la profesora Silvia Contreras. Así que el profesor creo que le daba una importancia bastante relevante a la formación del músico. Perfecto, genial. Más como, perfecto, como músico integral en ese aspecto. Y la segunda pregunta tenía que ver con los concursos, o los concursos probablemente tal. Tú los mencionaste sin necesidad, solamente si puedes marcar cuál es la importancia para ti, por qué los realizas o por qué los quieres seguir realizando en el futuro. Ay, ay, el tema de los concursos es bastante complicado quizás hablar porque está muy dividido dentro del mundo de los músicos, podríamos decir en general. Hay quienes critican, otros que no critican, otros que hablan solamente de las partes positivas. Mira, yo trato de guiarme siempre con lo positivo y en este caso es, en primer lugar, el repertorio. Que uno está muy motivado por presentarse en cierto lugar, da lo mismo el lugar, pero es más que nada el repertorio. Cuánto tiempo uno va a tener que dedicarse a eso, porque yo creo que a veces disfruto más el proceso que llegar a ese objetivo, claro. Entonces, el tema de la constancia, la perseverancia y la disciplina de estudio es vital en la preparación de un concurso, por todo lo que conlleva, no solo mover los dedos en un instrumento, sino por la interpretación, por los libros que uno tiene que leer, la investigación sobre los compositores, el contexto sociocultural, son múltiples variables. Entonces, esa parte es muy importante. ¿Y por qué yo lo hago? Sinceramente, es ojalá para ganar conciertos. O sea, Camino a algo, en el fondo, con un objetivo más allá del sí, concurso. sí, o sea, creo que es una buena opción para darse a conocer en cierto contexto, cierto medio, te, te brinda quizás una pantalla que antes no tenías, pero no creo que sea solo el único camino, pero yo lo veo netamente como una opción de tener conciertos y un camino previo para algo mayor. Para una carrera futura, en el fondo, cuando ya no pueda hacer más concursos. Sí, yo no me veo concursando 10 años. Ya, No, perfecto. no, no. No, porque estar tocando siempre el mismo repertorio. No, no, no. Tengo otros intereses que me gustaría desarrollar. Ya, fantástico. No, muchas gracias, ya, muchas gracias por esas dos respuestas, que en el fondo se expandieron un poquito en relación a la pregunta inicial. Y ahora vamos a ahondar un poquito más en la figura del profe. Entonces, me gustaría que nos contaras dos cosas. ¿Cuál fue la significancia, si alguien te pregunta en un café, en conversación, qué significó para ti, para Benjamín Zúñiga, ser alumno del profesor Quesada? Porque el profesor Quesada, más o menos la gente o la comunidad sabe quién fue en nuestra página web, tenemos una descripción de él, pero nos gustaría saber la visión personal, qué significó para ti como Benjamín Zúñiga, Benjamín Zúñiga, oriundo de Temuco, etc. Y el segundo punto, ¿qué significa el hecho de que después la fundación exista? ¿Y qué significancia para ti también ha tenido el hecho de que la fundación tenga 2 años de existencia y esté realizando todas las actividades que realiza en relación a la figura del profesor? Si nos puedes contar un poquito acerca de eso. Perfecto. Wow, podría estar hablando muchos días o semanas quizás respecto al profesor Ernesto. Pero así como lo mencioné al comienzo de esta entrevista, yo mencioné que era mi objetivo estudiar con él, así que podría mencionar eso también, que era un gozo constante el estar estudiando con él. Así que obviamente sigue teniendo una gran significancia, tuvo y sigue teniendo una gran significancia en lo personal por haber concretado su objetivo. Pero básicamente quizás podría resumir la importancia de haber estudiado con el profesor por la historia de él, por lo que él hizo. Me explico. Como él como laudista, primero como guitarrista, posterior eh, como laudista, como profesor, como maestro, y también todo lo que generaba en cuanto a sus alumnos. Perfecto. Su visión de la vida y su visión de la música.
eso siempre me llamó mucho la atención. El compromiso que él tenía con la música es algo que nunca yo había visto de manera presencial con una persona. Así que eso me impactó mucho, cómo él abordaba los repertorios, con la seriedad que lo tenía, su biblioteca tan inmensa, los registros fonográficos que tiene. Así que yo le decía cuando comencé a estudiar con él, profesor, ¿por qué no hay tanta información de usted en Google? Y él me dijo, no, 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 sí, no me importa mi figura, lo que me importa son mis alumnos. Y eso del primer año me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención. Me decía, porque siempre él era quizás, podríamos mencionar, más bajo perfil en muchas áreas de su vida, entonces como que, y sobre todo relacionado con la música, a él le importaba entregar su conocimiento, realizar una buena formación para sus alumnos. Así que eso fue bastante importante. A él pertenecía a una cátedra relevante, que fue muy relevante en el país por décadas. Recuerdo que en las primeras audiciones de cátedra, yo tenía mis compañeros que estaban finalizando la carrera, era Miguel Álvarez, Luis Guevara, Nicolás Acevedo, después más abajo estaba Manuel Sovich, Alex Panes, y bueno, y otros guitarristas que se me están olvidando ahora, pero eso siempre fue muy motivante, el tema de las audiciones. El profesor hacía toda una preparación, tenía un programa, una especie de tríptico o díptico, en el cual se elegía un compositor por audición, se hablaba un poco de él, estaba el programa, había una preparación, había algo más allá de que el alumno toque algo, por tocar. Y siempre el profesor me di cuenta que elegía, bueno, tú igual lo sabes, lo hacía de muchos años antes, elegía sus frases subliminales, él le llamaba, que eran básicamente frases que te interpelaban como estudiante de música, te interpelaban a ser mejor, a mejorar como ser humano, a mejorar aspectos musicales, aspectos de la disciplina, y exaltar estos valores que están tan perdidos en estos días. Así que podría mencionar eso, la relevancia que él le daba a la música antigua, y siempre me recuerdo que ya la primera clase de guitarra que tuve oficialmente con él, el año 2012, él me dice, Benjamín, ¿te gusta leer? Y yo, sí, sí, me gusta leer. Toma, te presto un libro. Entonces, por varios meses me pasaba un libro semanal. Y yo lo iba leyendo, entonces me hablaba de historia, me hablaba de política, de economía. Era una visión bastante completa de la vida en general. Recuerdo, por ejemplo, la valoración que había en escuchar otros intérpretes de otros instrumentos. Constantemente estar informándose de las nuevas investigaciones. O sea, eso me llamaba mucho la atención, sobre todo en el contexto en el que nosotros nos desenvolvemos, que un profesor con bastante currículum, podríamos mencionar, con bastantes éxitos, siguiera y siguiera y siguiera y siguiera aprendiendo. Yo recuerdo que compré un par de libros que él no tenía en su biblioteca y me decía, oh, ¿qué te compraste? A ver, déjame leer. Y yo se los prestaba y él los tenía, o sea, siempre estaba con esa fascinación de seguir aprendiendo y al mismo tiempo de entregarlo a otras personas. Entonces también recuerdo, bueno, mencioné las grabaciones, las audiciones, ¿qué más podría mencionar? Loncoche. Loncoche, es el famoso Loncoche, que, bueno, debo mencionar que también lo personal era interesante porque se generaba un vínculo diferente con el profesor, en lo personal, porque yo soy de la 9ª región y el profesor creció en la 9ª región. Entonces, bueno, yo soy de Temuco, pero él era de Loncoche. Así que sí había, y él estudió en un colegio acá en Temuco bastantes años, así que teníamos otro tipo de conversación, sureña, relacionado a las castañas, los piñones, los digüeñes, eh, conversaciones típicas, podríamos decir, de un sureño. Así que eso era bastante interesante. Y mencionando esta parte del sur,
él realizaba estos, podríamos decir, campamentos musicales en Loncoche, que eran en su casa, en los cuales era clases, estudiar, leer y disfrutar también de la belleza del sur. Así que eso siempre fue como un empuje porque eso fue, se realizaba durante el mes de enero. Entonces, en pleno verano, el profesor decía, chico, tú tienes que aprovechar el tiempo que tienes en el verano. Tienes tiempo para ver nuevos repertorios, para leer nuevos libros. Así que aprovéchalo y te invito a Loncoche. Así que para mí fue muy, muy, muy bueno, porque me invitó y sinceramente me invitó a ver cómo se desarrollaba la vida de un músico del nivel de Carlos Pérez, del nivel de Luis Guevara, cómo ellos estudiaban. Y eso me llamó mucho la atención, porque yo estaba estudiando en un dormitorio y 2 dormitorios más allá estaba Carlos Pérez y yo pasaba por el pasillo y me quedaba escuchando y veía cómo él solucionaba los problemas, escuchar a Luis, escuchar también al Nico Acevedo y así otros guitarristas que pasaron por ahí. Entonces fue muy significativo. Y bueno, el profesor, como tú mencionaste, fallece en 2016 y después se crea la fundación, que fue un deseo de él. Y entonces nos gustaría saber, en tu rol como exalumno, como becario, porque tú has recibido beca de la fundación, ¿qué ha significado para ti? Si tú ves cierto impacto que ha producido dentro de tus colegas, dentro del medio, y cuál sería la proyección que te gustaría ver de esta hacia el futuro? Ya. Mira, antes de continuar con esa respuesta y pregunta, quiero mencionar algo importante que se me estaba yendo y ahora recién lo recordé, que es relacionado a la visión que tenía el profesor Ernesto, ¿Ya? que bueno, yo lo mencioné quizás de manera un poco superficial relacionado al tema de que él no solo te entregaba una enseñanza del instrumento, sino era potenciarte como ser humano con un pensamiento reflexivo constantemente. Perfecto. Y en segundo lugar, lo que quiero mencionar relacionado al profe es que él me dijo, no pienses como un chilenito, porque uno siempre tiende a estar así, agacharse, no creerse en el buen sentido del cuento. Yo le decía, profesor, yo comencé muy tarde a estudiar guitarra, no soy como los europeos, no soy como los asiáticos que comenzaron a los 6 años con el instrumento. Me dijo, chico, lo más importante no es cuándo comienzas, sino dónde llegas. Así que eso fue bastante importante, porque me eliminó esa barrera de que tú no puedes trabajar seriamente y llegar a tener un buen nivel y lograr cosas. Así que eso fue bastante importante y quería recalcar. Y relacionado a la fundación, wow, la fundación cumple un rol muy importante, ya desde las cosas que brinda, desde sus becas, las temporadas de concierto, generar nueva audiencia. Creo que es fundamental, sobre todo en estos tiempos en donde, al menos en nuestro contexto latinoamericano, la cultura se tiende a eliminar poco a poco, o no prestarle tanta atención. Y a ver, bueno, lamentablemente hace bastantes décadas, ya lo dijo algún músico importante del siglo pasado, que la música pasó a ser algo importante en la vida del ser humano, pasó a ser un mero adorno. Entonces creo que la relevancia que tiene la fundación hoy día en Chile es muy, muy, muy grande, muy grande. Por esto mismo, para llevar la música, llevar música a distintos lugares. Por ejemplo, la fundación tiene también temporadas de conciertos educacionales, creo que es muy importante. Ha realizado ya 2 años actividades en Villarrica, sacándolo quizás del contexto de Santiago. Las becas, el tema de los instrumentos, o sea, tener la posibilidad de grabar con
de grabar o brindar un concierto con un laúd o con una vihuela o con una guitarra modelo romántico, es muy significativo para uno también tener alcance a la bibliografía, a los registros fonográficos. Creo que está cumpliendo un gran rol. Y sobre todo el tema de construir comunidad con otros colegas músicos, con otros festivales quizás de otros instrumentos, con colegas músicos que trascienden nuestras fronteras e incluso continentes, así que eso creo que es muy, muy relevante. Sí, no, interesante, sobre todo pensando como a futuro. Una cosa que también es súper significante para nosotros, y por eso yo te hacía la pregunta de manera pública, el feedback que podemos recibir de ustedes, ¿no? Porque en el fondo Sí. creo que es importante no solamente realizar actividades con la visión propia de lo que uno cree, sino una retroalimentación constante de quiénes son los depositarios de los esfuerzos de una institución. Entonces, No, y estamos súper bien nosotros en comparación quizá a otros instrumentos, porque no existe en Chile, que yo sepa, una fundación de violonchelo o de violín. O sea, nosotros existen fundaciones que son muy relevantes y son importantes, pero no es específica de un instrumento. entiendo lo que va. Entonces y incluso a nivel mundial, son muy pocas las fundaciones que existen, como la Fundación Guitarra Viva Ernesto Quesada. Entonces, tenemos que estar agradecidos de lo que tenemos y también apoyar estas instancias que brinda la fundación. Y ser responsables también, y ser responsables con esa oportunidad que uno tiene también, como tú señalas. Eso es súper importante también. O sea, Sí, yo creo que es el tema de valorar lo que uno tiene, más que cuestionar lo que uno no tiene. Creo que falta tener ese pensamiento un poco en estos tiempos, perfecto. sobre Sí. todo en el tema musical. Es un bonito pensamiento, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo actuales de contingencia, de encierro, de Sí. sufrimiento. Así que siempre esos pensamientos se agradecen mucho, pues son pensamientos optimistas que nos llevan a pensar en lo que se va a hacer después. Y justamente en relación a eso, tú mencionaste antes que tú escuchabas música de otros instrumentos, no solamente guitarra. Y si uno mira Sí. las noticias, los consumos, efectivamente los consumos de películas han subido, la lectura de libros ha subido también. Música, la gente está hablando en Spotify, la gente, como hace menos, la gente tiende a escuchar Spotify cuando va de su casa a su trabajo, entonces el consumo había bajado un poco. Claro. Sin embargo, también hay gente que está escuchando más música que no tenía esa oportunidad. En relación a nosotros, la fundación hemos creado una lista de reproducción en YouTube, otra vamos a subir próximamente esta semana una lista de reproducción en Spotify. Pero si tú pudieras comentarnos qué música escuchas, qué música te gusta escuchar en este momento, qué has escuchado, un poco también uniéndolo con la pregunta final que te vamos a preguntar sobre consejo a guitarristas que se están empezando, pues tú pudieras hablarnos de música que te inspira más allá de la música de guitarra propiamente tal, que es tu instrumento por el cual que es tu voz. Si pudieras hablarnos de otros compositores, etcétera. Qué difícil. Hay tanta música. No, ¿tú quieres que diga respecto a qué Por ejemplo, pensando en este momento en el que nosotros estamos de confinamiento, ¿cuál ha sido la música que te ha acompañado en tus tiempos? Porque son momentos de alegría que uno pasa, mucha gente pasa por distintos estados, o sea, en ese sentido. Entonces, si nos puedes comentar un poco, compartir esa música a la cual tú recurres. Bueno, yo personalmente soy un apasionado por la música de Bach. O sea, mis compañeros y mi círculo cercano lo saben. Siempre estoy leyendo y aprendiendo un poco más de ese gran músico y compositor. Así que en este tiempo de cuarentena, y yo estoy acá con cuarentena obligatoria en Temuco, sí he escuchado mucho Bach, mucha música vocal. Tengo algunas partituras de la misa en si menor, por ejemplo, de las pasiones, de algunas cantatas. Así que igual escucho la música con la partitura, analizo los textos,
veo los giros que generalmente utiliza Bach, lo complemento con literatura como de Gardiner o Albrecht Schweitzer. Entonces, creo que sí, y yo lo que recomiendo a la gente es que creo que en cualquier tipo de música, yo escucho música muy diversa, escucho desde boleros hasta paja, o sea, muy Perfecto, ya. diverso. Pero creo que en cualquier tipo de música uno puede encontrar elementos para el goce del espíritu humano. Y creo que independientemente del estilo, uno puede encontrar elementos muy significativos para uno como persona, como ser humano. Y yo, si te hubiera que recomendar algo, bueno, me preguntaste directamente, así que yo voy a recomendar que escuchen Bach, que escuchen música, algo que no hayan escuchado Bach, pero quizás música vocal. Creo que es muy sublime, pero me deja, porque me recuerdo una frase, creo que decía, Bach, Bach nos ayuda a escuchar la voz de Dios en forma humana, alisando la imperfección de la humanidad en la perfección de su música. Esa es una frase con la que termina John Lett Gardiner en su último libro sobre Bach. Y esa frase habló bastante hondo. Y si tuviese que recomendar algo en particular, aparte de Bach, yo diría que más que un compositor o una obra, diría que quisieran una escucha musical, pero con atención. O sea, que se sentara la gente, que se sentaran, puede ser o recostarse en un living de su hogar, en su cama, pero escuchar atentamente la música. Y si son músicos y si son guitarristas, que creo que van a escuchar bastante guitarristas esta entrevista, que se interesen más quizás que pueden buscar complementar la escucha musical con la partitura, con algún texto biográfico, con algún paper que hable de eso. Creo que eso quizás puede tener una significancia mayor. Porque, por ejemplo, a mí me ha servido bastante la música de Bach, porque, sobre todo respecto al concepto de la muerte, yo siempre me lo pregunto y me llama la atención que una persona que sufrió bastantes muertes cercanas en su vida, ya desde chico con sus dos padres, después ya adulto con 10 de sus 20 hijos que no llegaron a ser adultos. O sea, la muerte siempre estaba presente como con él, lo acompañaba, y aún así su música me transmite paz. Entonces, como que sobre todo en estos contextos yo tiendo a escuchar bastante música de Bach y eso me llama mucho la atención. En cuanto a intérpretes, si nos puedes recomendar un par de intérpretes específicos de violín, como para complementar lo que acabas de decir. Oh, en Bach, yo recomiendo a, bueno, Julian Gardiner, que me encanta, él me encanta. Él tiene mucho material con orquesta inglesa barroca, uno con el coro Monteverdi, la orquesta revolucionaria romántica. Creo que uno ya buscando en las plataformas musicales digitales, uno ya puede encontrar muchos intérpretes buenos. O sea, yo ahora he estado escuchando esta semana a Scott Ross, también estuve escuchando a Rachel Podger con la obra para violín de Bach, pero hay muchos otros. O sea, creo que si tuviese que recomendar a alguien sería Gardiner. Sí. Genial. Y ya yendo hacia el final de la entrevista, quería una pregunta que generalmente se hace, pero creo que es súper bueno para ti porque era un guitarrista joven, como lo habíamos mencionado. ¿Qué consejos les daría a gente que está, por ejemplo, pensando e imaginando gente que está en el pregrado? ¿Ya? Básicamente quizá les quedan 2, 3 años para terminar, o gente que se está recién comenzando, está en lo que nosotros conocemos como la etapa básica de la guitarra. ¿Qué consejos les daría en estos momentos? Y vuelvo a repetir, y vuelvo a repetir, porque son momentos difíciles donde hay gente que está muy motivada estudiando, y que está. También hay gente que lo está pasando mal, entonces también que le cuesta como ver un poco la luz al final de todo esto. Entonces siempre cualquier consejo, espalderazo es importante. ¿Qué nos podrías decir tú al respecto? Pensando en eso, específicamente en estos guitarristas que están formándose. Bueno,
a los que están en etapa básica, o los que recién están iniciándose, o, o en su símil a otra universidad como bachiller, eh, sería que es que depende de cuál es su objetivo, de a qué quieren llegar. Creo que esto sería muy importante establecer desde un comienzo. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Por qué estás estudiando música? ¿Por qué te dedicas? ¿Por qué quieres ser músico mediante la guitarra, mediante el piano, mediante el violín? O sea, ¿cuál es tu motivación? ¿Por qué lo estás haciendo? Creo que responder esas preguntas pueden ayudar, nos ayudan para, para enfrentar de mejor forma nuestros objetivos. Bueno, en segundo lugar, si es que estos jóvenes ya están claros y su objetivo es ser músico a un nivel alto, creo que sería que lo tomen con responsabilidad, que sean agradecidos que están estudiando una carrera bastante menospreciada quizás por la cultura en general que nos rodea, la cultura circundante que tenemos. Entonces, sería ser responsable con lo que tienen, aprovechar sus bibliotecas en las universidades. Existe también los repositorios de las universidades donde suben las tesis. Entonces, no digo que lo tengan que hacer ahora en este tiempo de cuarentena, yo sé que es difícil, no estoy diciendo que sea casi como una obligación, un imperativo, sino como que pasada quizá esta situación, o los que sí tienen ganas de leer ahora, que aprovechen esto y que afronten con responsabilidad sus estudios, haciendo caso, aprovechando las bibliotecas de sus universidades, siendo bien, podríamos decir, comillas, preguntones con sus profesores, y teniendo una cooperación con sus compañeros. O sea, no sirve de nada aislar el conocimiento, no sirve de nada, no trae beneficio como, no, esta información es mía, yo no te la quiero compartir, esta solución técnica es mía. No, yo creo que tenemos que ser solidarios con el prójimo, y creo que ahí está igual parte de la belleza de la vida, el compartir con otros. Realizar audiciones de forma frecuente, creo que eso está muy dejado de lado en la formación musical en Chile. Hay muy pocas audiciones, son muy pocas las instancias que tenemos, o que, bueno, yo tuve, pero que tuvimos como estudiantes, o que tienen ahora los estudiantes, de tocar en un escenario. Creo que eso es muy importante. Existen múltiples opciones. Incluso ahora la cuarentena nos ha dado una enseñanza que podemos realizar cosas con una cámara. Así que No, eso, cuando tú hablas dime. de audiciones te refieres a esta, un poco para explicar a la gente, esta instancia donde uno prueba repertorio entre compañeros, colegas, pero la práctica de tocar, que en otras partes se conoce como la clase de la cátedra, la clase colectiva, pero esta instancia donde uno toca en frente de los otros. ¿A eso te refieres, correcto? Sí, a eso me refiero, y también a los conciertos como tal. Perfecto. Hay muchos músicos, no solo guitarristas, que nunca han dado un concierto, medio concierto, y creo que eso es muy lamentable. Creo que uno tiene que ya aceptar esa realidad, que quizás no nos van a ayudar a conseguir eso, pero uno tiene que buscar las instancias y llamar y tocar puertas y escribir correos. Creo que eso puede beneficiar. Y específicamente para los alumnos que están terminando sus estudios, les diría que vean bien el escenario, cómo está a nivel global, cuál es su objetivo, qué quieren lograr. Eh, pero yo mencionaría que al menos a mí me ayudó, que a mí me dieron varios amigos me dieron un consejo antes de titularme, muchos meses antes. Entonces, yo estuve reflexionando, ¿qué voy a hacer exactamente un mes después de mi título? Porque nuestra carrera no es como una carrera convencional. Uno se titula, busca un trabajo y ya encuentra un trabajo. Entonces creo que ese consejo a mí me ayudó mucho. Yo terminé el título y ya tenía como, no digo que hay que tener todo planificado, o sea, yo les cuento, yo tenía algo planificado para este año y chao, y el año pasado tenía otro plan y pasó otra cosa, no fue el coronavirus, fue otra cosa y se canceló. Pero digo que siempre hay que estar un poco más adelante, viendo el horizonte.
Creo que eso puede ayudar bastante a tener ciertos proyectos, ciertas ideas, y si no se concretan no importa, van a haber otras, pero sí tener algo, no ir como caminando por la vida sin ningún rumbo. ¿Qué consejo, qué deberían buscar en su profesor? Sí, ahí eso puede ser una pregunta quizá un poco más comprometedora, pero ¿qué te gustaría, qué proyectarías que ellos deberían buscar en el profesor? Porque uno es su instrumento, pero también cuando uno está en formación, uno tiene un profesor delante. Entonces, ¿qué te gustaría que ese profesor les entregara a ellos, poniéndolo de esa manera? Ok. Mira, recuerdo otra cosa antes, otro consejo es ¿Mm? que aprendan idiomas. Yo Claro, estoy aprendiendo otro idioma y creo que eso es muy importante. Creo que ahí estamos muy... um, no nos podemos comparar con otros países. Ahí estamos mal, estamos en desventaja. perfecto. Y eso nos quita muchas oportunidades. Eh, wow, el tema de los profesores. Que me gustaría que los profesores entregaran a sus alumnos. Correcto, sí. Mira, yo creo que a mí me gustaba bastante la enseñanza antigua. No porque Mm, he tenido clases con el profesor Ernesto Quesada y podríamos decir que era una escuela antigua y todo, pero me refiero a escuela antigua de siglos anteriores. perfecto. Creo que sería un acto un poco de rebeldía en estos contextos, en donde se dice que el alumno aquí puede aportar mucho, mucho en la enseñanza, y yo un poco discrepo de eso. Creo que sí tiene su importancia y su validez, pero creo que es relevante. O sea, un alumno que está en tercero básico, por favor, no podemos decir de que él tiene todo resuelto en el de la música, y creo que un profesor, una de las cosas que rescato de la escuela antigua del siglo anterior es que inspiraban, es que formaban seres humanos, formaban gente con sentimientos ordenados, y con objetivos claros. Creo que eso yo me gustaría que los profesores hicieran en general, que inspiraran a sus alumnos, más que la clase de instrumento, que los inspiraran mediante conversaciones, mediante inquietarlos intelectualmente a conocer otras literaturas, otros libros, otras músicas, otros conciertos, otros estilos de música. Quizás invitar a, bueno, ese tipo de cosas, y bueno, y que los profesores también sean, eh, podríamos decir, sean honestos, que no tengan miedo en decir las cosas a sus alumnos. Creo que eso es lo más malo que ha pasado quizás en los últimos años en general en la educación, que uno tiene, o sea, yo digo que se pueden decir las cosas que a veces pueden doler, pero por el contenido, no por la forma. O sea, yo digo que se pueden decir cosas que pueden llegar a doler personalmente, pero obviamente con cuidado, cuidando nuestro vocabulario. O sea, no vamos a tratar de estúpido a un alumno, para nada, pero sí decirle las cosas que, oye, eso creo que no está bien, no tiene acidez histórica, y bla, 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 y sí, ser un poco más honesto. Perfecto. No, genial. Eso quería o sea, que nos pudieras dar una respuesta sincera. Yo sé que no es fácil, pero con tal de hacer de esta conversación y que sea provechosa y productiva para la gente, sobre todo más joven que la escuche. Benjamín, yo te quería dar las gracias por tu tiempo. Justamente yo creo que se cumplió el objetivo de tener una rica conversación que pueda contribuir a la comunidad musical y guitarrística. Y en general a la gente, seguir con nosotros. Nosotros con la Fundación vamos, como lo anunciamos, vamos a desarrollar una temporada online de conciertos, de conversaciones, de clases magistrales. Entonces estén atentos, vamos a empezar a subir las fechas pronto y darle las gracias a todos los que escucharon, darles las gracias nuevamente a Benjamín. Y Benjamín, Muchas gracias por la desearte que te invitación. cuides, sobre todo que en la novena región la situación ojalá se descomplique. Sabemos que está complicada, así que te sigas cuidando, guardando la cuarentena, y un gran abrazo a todos. Todos cuídense, quédense en casa en la medida de lo posible y nos estamos viendo muy pronto. Muchas gracias. Chao, chao.